vista particular que todas las enfermedades neonatales que existen en este momento y que ameritan hospitalización es fruto de una mala anamnesis durante el periodo gestacional y de una mala recepción. Y finalmente, un mal cuidado de ese recién nacido la primera semana de vida. Entonces, de ahí deriva todos nuestros problemas que acarreamos hasta la vida adulta, inclusive en cualquier momento de nuestro existir. Entonces, veamos que había sido vital nomás el aprender reanimación neonatal, porque de ahí va a sucederse que el niño va a tener, o ese recién nacido va a tener tasas de moro y mortalidad bajas. Si nosotros no controlamos a la gestante como médicos pediatras, no controlamos a la gestante como médicos pediatras, ¿qué va a suceder? Normalmente, usted me preguntará, me dirán, ¿el pediatra es el que controla a la mamá? ¿Quién controla a la mamá que está en gestación? ¿Quién controla a la mamá que está en gestación? ¿El obstetra? ¿Ya? ¿El obstetra? ¿Quién más? ¿Quién más? En sus primeras fases, ¿quién controla a la gestante? En las primeras fases, cuando está empezando, digamos, el embarazo. El ginecólogo. El ginecólogo, ya el ginecólogo. Luego, ¿y si esta madre no hubiese podido embarazarse? ¿Dónde va? ¿Al ginecólogo o al obstetra? Si no se puede embarazar, ¿dónde va esta mamá? Al obstetra, doctora. Ya, puede ser al obstetra. ¿Dónde más puede ir? ¿Dónde más podría ir si no puede embarazarse? Al genetista. Entonces, el genetista le va a decir, va a contar los cromosomas, va a decir estos están bien y estos están mal, ¿no es cierto? A partir de ese momento, la consejería debe ser exacta, debe ser tal cual hemos nosotros aprendido en el primer capítulo y en el segundo capítulo del texto de reanimación. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos aprendiendo lo que debemos, ese niño va a tener muchos problemas al nacimiento. Entonces, si esa señora no ha podido embarazarse por alguna circunstancia y ha recibido un asesoramiento genético para el nuevo ser y se ha producido, entonces él ya tiene que darle las pautas de cómo tiene que estar la mamá. Primero tendrá que estar tranquila, no tendrá que estresarse, luego tendrá que estar bien nutrida, entonces tiene que ser una nutrición un poquito más de lo debido, pero retirar un poco los hidratos de carbono, retirar las grasas, porque eso le va a hacer engordar. Lo que no queremos es que engorde más de lo debido, sino queremos que empiece a formar masa muscular. ¿Y qué nos va a dar la masa muscular? Las proteínas. Entonces, las proteínas son la fuente de alimentación de casi el 70% en su vida diaria de la gestante. Entonces, ahí. Luego, ¿quién viene? Después viene el obstetra o el ginecólogo. ¿Quién viene? O es primero el obstetra o es el ginecólogo. O son paralelos. O sea, aquí no hay, por ejemplo, un ginecólogo así específico, sino ambos cumplen esos mismos roles de ser gineco-obstetras. Pero ¿quién tendría que venir luego? ¿El obstetra o el ginecólogo? El O los dos. ginecólogo. El ginecólogo, porque él tiene que identificar primero si la mamá tiene un sistema genital anatómico y fisiológicamente armónico. Tiene que pesquisar cualquier lesión que haya en esta parte, que es la más importante en este periodo. Y posterior a ello ya viene recién el obstetra. El obstetra que va a dar las directrices para que esa gestante vaya aumentando peso, aumentando de acuerdo a los meses de vida. Y que no puede desmarcarse de todo eso, lo que pasa en forma fisiológica.
porque recordemos que el embarazo no es una enfermedad, sino es una situación fisiológica transitoria donde esa mamá sufre cambios, los cambios y son cambios marcados. Entonces, esos cambios tenemos que ir cuidando para que no haya consecuencias posteriormente. Si no cuidamos su nutrición, va a empezar a engordar y probablemente va a ser una diabetes gestacional. A su vez, ese niño va a empezar a crecer muy grande y va a ser muy dificultoso la extracción. Ahora, si esa madre tiene enfermedades de transmisión sexual, no cuidamos o no controlamos, entonces el niño va a tener también los mismos problemas que va a acarrear a ese niño, va a acarrear al niño grandes problemas para que tenga que hospitalizarse o al nacimiento nazca mal este niño. Entonces, ven ustedes que no podemos dejarle a la mamá suelta en este tiempo de la vida porque vamos a ocasionar problemas en ese nuevo ser, el nuevo ser que está naciendo, que tiene que tener un perfecto nacimiento. Pero por algunas circunstancias, por ejemplo, pueden ser por factores maternos, pueden ser por factores fetales o por factores placentarios. El desarrollo y el crecimiento de ese nuevo ser no se da en forma adecuada. ¿Cuáles pueden ser los factores maternos? Primero, pueden ser todas las infecciones que ustedes puedan conocer. ¿Qué infecciones pueden haber en el periodo del embarazo? A ver, ¿qué infecciones pueden haber en el periodo de la gestación? ¿Qué infecciones? Infecciones urinarias. Ya, infecciones urinarias. Diabetes. Ya, diabetes, luego. Toxoplasmosis. Ya, la toxoplasmosis, luego, ya habían dicho diabetes, toxoplasmosis, infección urinaria. ¿Qué más? Ahora, ¿qué está de moda? COVID. No. Ya, miren que estamos queriendo pasar, parece. ITS, doctora. Sí, ¿cuál? Pero, ¿cuál? De las ITS hay una grande, ¿no es cierto? Y hay una pequeña. Sífilis. La sífilis está muy bien. Luego, la sífilis. ¿Qué es lo más importante? Hay otra que también es importante. La gonorrea, doctora. Ya, la gonorrea está muy bien. Luego, Clamidia, doctora. clamidia también, ya. Luego, VIH. el VIH, pues jóvenes, el VIH. El VIH es una patología, es una enfermedad donde no sabemos qué conducta tomar, porque supuestamente ese niño está viniendo de un ambiente contaminado, viene de un ambiente ya contaminado, con probable adquisición de la enfermedad. Al nacimiento, por la leche materna, va a pasar el virus del VIH, pero ese niño ya tiene en su torrente sanguíneo el virus del VIH. Le damos lactancia materna, no le damos lactancia materna. Si no le damos, ese niño tal vez igual va a complicarse porque ya tiene una predisposición para la enfermedad. Y si le damos, vamos a potenciar su enfermedad. Entonces ahí el dilema del pediatra de dar o no dar cuando ha nacido producto de VIH. Entonces, todos estos factores que ustedes han mencionado sobre lo que es los factores maternos que van a incidir durante todo el periodo gestacional, tendrían que ser, tras su identificación, tratados. Tratar, porque lo que no vamos a poder tratar, ¿cuál va a ser? ¿Qué enfermedad no vamos a poder tratar durante el periodo gestacional? ¿Qué enfermedad no vamos a poder cuidar, controlar? Ya se presentó, hemos identificado, bueno, no hay que hacer, tiene que seguir nomás así hasta que nazca el bebé. ¿Cuáles serán? ¿Qué enfermedades son las que tienen que seguir su curso nomás y hemos identificado en el periodo gestacional? El VIH sí es ¿Ya? temprano. El VIH, luego
Luego, ¿qué más? Está muy bien. VIH. Otro, les voy a La preguntar. diabetes gestacional, doctora. Ya la diabetes gestacional se puede ir controlando, ¿no es cierto? Ya. Luego, la hipertensión materna también. Sí, también, doctora. Ya, está bien, se puede controlar. Ya, hoy día teníamos que hacer el tema de ir a sin neumonía como caso problema. Era muy pronto, de ayer a hoy día. Voy a pasarles hoy día el caso problema para que ustedes los resuelvan para el día lunes. El día lunes, entre la doctora Sadi y mi persona, vamos a hacer la resolución del caso problema. Nos vamos a dividir para que la doctora a mitad de ustedes los califique y yo voy a calificar la otra mitad para que ganemos más tiempo. ¿Ya? Entonces, me he visto, no quiero, la doctora nos odia, ya me han dicho, la doctora nos odia. Yo no odio a ningún alumno ni tengo problemas con ningún alumno. Circunstancias que se van y circunstancias que vienen. Entonces, para que no digan la doctora intencionalmente me está poniendo 0, entonces con la doctora vamos a ir evaluando, nos sorteamos, ella 3 grupos, yo 3 grupos. Y lo vamos a hacer el día lunes. Les voy a dar anticipadamente para que ustedes hagan resolución de caso problema y no digan, esa doctora es una desdichada. Y les voy a dar tiempito, pero necesitamos seguir avanzando. Entonces, si identificamos enfermedades en el periodo gestacional, nosotros debemos tratar, pero ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de los médicos, la gran mayoría, que no hace lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Por cansancio, por rutina, miles de excusas, y eso no está bien. Y eso habla mal de nosotros. Yo tengo muchos pacientes y veo cómo se quejan de todos los médicos. Bueno, que no rajo para ninguno. Yo solamente ya sé, ¿no? Sé una rutina de médicos que no trabajan, pero yo no le digo, vaya señora, hágale un juicio. Este doctor tenía que decir eso, no. Entonces eso está mal, es no tener ética. Puede hacer barrabasadas ese médico, pero a nosotros no nos interesa esa parte. A nosotros nos interesa en ese momento la mamá lo que está teniendo y por qué está viniendo al consultorio. Entonces, el resto no nos interesa. El resto sigue protestando, ¿no? Desde medio vamos revisando, sigue protestando. Y está bien, el doctor habrá visto en su momento lo conveniente que hacer con eso. Pero yo estoy viendo esto. Entonces, siempre ser éticos, nunca hablar mal de nadie, porque en este periodo, cuando nosotros estamos viendo gestantes, siempre nos tropezamos con 2 partes, entonces 2 opiniones. Yo normalmente cuando estoy muy calladita es que ya no estoy de acuerdo con ellos, entonces por ética me callo, no digo que no sé, pero a veces uno tiene que callarse para no contradecir a las barrabasadas que está diciendo y dejar nomás que siga hablando y luego reclamar por qué ha dicho esas cosas y eso no está así. Entonces, mejor es ser ético en cualquier momento y en esto ustedes van a ver miles de problemas durante el periodo gestacional. No me ha pesado, no me ha dicho que come, tengo infección, tengo flujo, no quiero comer, me duele la panza, me duele la espalda, me duele la cabeza. Entonces, así viene la mamá cuando cada uno tiene una función determinada. Factores maternos, por ejemplo, todos los que ustedes han mencionado, factores maternos. También factores maternos, por ejemplo, puede ser otro factor muy importante y que antes, cuando yo hacía residencia, había un obstetra muy caballero, un caballero acabado. Primero, muy buen trato a la mamá y segundo, revisaba desde el cabello hasta abajo y lo revisaba muy bien y hacía lo que yo actualmente ya no veo, ¿no? Que deben hacer. Saben que la residencia es autoformación. Yo veo a los residentes y pasan como que ayer queríamos filmar una recepción de recién nacido. Habíamos pedido permiso en el gineco, se lo vamos a fumigar después todo el hospital, después que entremos a quirófano.
Le decimos al residente, ¿tiene una gestante? Sí. ¿Cuánto de dilatación está? Está con 4, nos dice. Ya, bueno, vamos a esperar. Y resulta que entre lo que nos íbamos cambiando, nos dice, ya escucho gritos, eso es lo normal, escuchar gritos. Ya estaba saliéndose el bebé. Ya pues no pudimos porque no han controlado adecuadamente o la mamá ha pujado. En cada dolor la mamá puja por querer en su instinto para salir y no pudimos atender. Entonces, control de todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahora si alguien nos hubiese dicho, esta mamá, alguien hubiese controlado a esa mamá más tempranamente, probablemente los 5 médicos que estábamos hubiésemos atendido al bebé. Entonces, los factores maternos van a incidir grandemente en la calidad de recepción del recién nacido. Pero si no identificamos en esta gestante lo que es importante en este momento, puede ser que uno vea a una paciente de contextura adecuada, pero que no estamos realizando los exámenes pertinentes. ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener problemas en el momento del nacimiento, como por ejemplo que actualmente no hacemos pelvimetría. Parecería que estamos haciendo algo adecuado, pero estamos aprendiendo no como debemos. Entonces, la pelvimetría también es un factor desencadenante para lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Y que todos estos factores tenemos que ir anulando tras haber identificado. Factores maternos como una pelvis estrecha, como por ejemplo una madre con alto peso, como por ejemplo una madre con bajo peso, como por ejemplo una madre con talla baja, como por ejemplo una madre muy joven, menor de 15 años, o como por ejemplo una madre considerada de alto riesgo cuando su edad supera los 35 años. Entonces, las mamás podemos serlo hasta los 35 años. Y después ya tenemos alto riesgo por las malformaciones congénitas que puedan sucederse. Pero en la actualidad no vemos malformaciones congénitas en este tiempo de vida, sino más antes, ya de por medio. Será la alimentación, será el medio ambiente, será todo, pero ya de por medio. Normalmente se ve un síndrome de Down, que es lo más frecuente en una madre añosa a partir de los 35, 40, 41, cuando decide tener hijos hacia esa época. Pero actualmente ya no es así, sino tenemos niños con síndrome de Down que nacen entre los 21 años, 28 años, 30 años, o sea, madres muy jóvenes que no tendría que haber eso, pero sí se ve esas malformaciones que son frecuentes, especialmente cuando la madre es añosa. En cambio, en el lado contrario, cuando la madre es muy joven, hay niñas, ¿no?, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15 añitos que están teniendo bebés y que por diferentes circunstancias empiezan a ser madres y ellas no saben cómo van a cuidar a un bebé. Es tan difícil cuando ellas también igual son, solo que un poquito más. Entonces, muy complicado en estas señoritas que por alguna circunstancia están gestando. Factores maternos. Entonces, todo lo que ustedes han mencionado son factores que van a incidir en que se presente probablemente esta patología que es la asfixia perinatal. Luego tenemos otros factores, los factores fetales. ¿Cuáles pueden ser los más importantes? Que dentro de las infecciones que ustedes han mencionado que puede aportar la madre, puede afectar al producto. Entonces el producto no va a crecer o va a crecer poquito durante todo el periodo gestacional. O caso contrario pueden venir abortos prematuros, o sea, no prematuros, sino precoces por la presencia de estas enfermedades. Pueden haber mortinatos. El niño puede fallecer en la cavidad uterina, precisamente por las mismas enfermedades. Pueden nacer prematuramente. Por ende,
ustedes tienen que saber, por ende, ustedes tienen que saber que los niños que nacen prematuramente están predispuestos a todo. Pueden tener sepsis. Ya de por sí uno debe catalogarlo que este niño que ha nacido prematuramente va a tener todo. O sea, al niño hay que reanimarlo directamente. Ese niño va a ser ictericia, ese niño va a ser sepsis, ese niño va a ser hipertensión, ese niño va a ser neumonía, ese niño puede hacer hemorragia intraventricular, puede hacer meningitis, todo puede hacer el prematuro. Entonces, al prematuro directamente tenemos que atenderlo rápidamente y cuando sea prematuro y si está y recientemente nomás o ha nacido así, entonces tenemos que internar hasta estabilizar al prematuro. Luego, el peso que sea muy bajo, peso muy bajo, por debajo de 2.500. Entonces, lo ideal es que esté en 2.500 o un peso contrario, mayor a 3.900, pesos altos pesos. Entonces, son factores que pueden ocasionarnos problemas al momento del nacimiento. Luego tenemos los factores placentarios. Los factores placentarios, cuando puede haber algunas anomalías anatómicas en la placenta. Una placenta previa, por ejemplo. Placenta con malformaciones, placenta con cordón corto, placenta con cordón largo, que esta placenta prematuramente se pueda desprender. Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, o que la placenta esté con infección por citomegalovirus, infección por toxoplasmosis, infecciones por sífilis congénita, infección por Zika. Entonces, infartos de placenta, tumores en la placenta. Entonces, todo eso condiciona a que ese nuevo ser tenga problemas durante el periodo gestacional. ¿Y qué problemas van a ser estos durante el periodo gestacional? Estos se van a presentar bajo el nombre, si está nomás avanzando con problemas esa gestación, se denomina sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal agudo. ¿Y cómo podemos identificar nosotros el sufrimiento fetal agudo? Que dicen que puede ser también crónico, ¿no? Particularmente nunca he visto un sufrimiento fetal crónico porque no tenemos que dejar que llegue a esa instancia, que el paciente esté con un sufrimiento fetal crónico, ese nuevo ser esté con un sufrimiento fetal crónico, porque van a ser con muchos problemas de discapacidad si ha habido persistencia de ese sufrimiento fetal. Durante el periodo gestacional y si se está acercando a lo que es a término, nosotros podemos identificar el sufrimiento fetal a través de la fetocardia fetal. Y esta debe estar entre 120 a 160 latidos por minuto. Y que estos 120 a 160 latidos por minuto, de 120 a 160 latidos por minuto, deben ser en forma permanente. Algunos textos, por ejemplo, mencionan que la frecuencia cardíaca fetal debe ser de 180 latidos por minuto, pero todavía no está consensuado en nuestro país. O sea, decirle al obstetra que tiene una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto el bebé, el producto, el feto, entonces ellos van a decir, bueno, está en sufrimiento cesárea. Entonces todavía no hay el consenso de que 180 sea nomás una frecuencia cardíaca fetal adecuada. Entonces, obstetra que tiene un paciente, un producto con una frecuencia cardíaca fetal de 165, ya cirugía. Entonces está en taquicardia, cirugía. O si su frecuencia cardíaca está por debajo de 120 latidos por minuto, cirugía. Entonces, todo lo que nosotros estamos aprendiendo nos está ayudando a ¿qué? A tomar conductas muy importantes. Como por ejemplo, si
si su fecha última de menstruación no coincide con el momento de trabajo de parto que está y que más o menos, según cálculos, es prematuro, rápidamente nosotros tenemos que hacer una evaluación. Entonces, el obstetra nos dirá, hemos hecho maduración, esperamos la maduración y luego cesárea de emergencia. En términos generales, si ha habido ruptura de membranas mayor a 6 horas, cesárea. Si ha habido trabajo de parto prolongado mayor a 12 horas, cesárea. ¿Por qué? Porque la única excepción que tenemos que tomar en cuenta en el trabajo de parto es en las primíparas. ¿En cuántas horas se produce una dilatación? ¿En cuántas horas se produce una dilatación? ¿En cuántas horas? Una dilatación. Jóvenes, ¿en cuántas horas se produce una dilatación? Señoritas, ¿en cuántas horas se produce una dilatación? ¿Quién me puede decir? ¿De 10 horas? Una dilatación. Una dilatación, ¿en cuántas horas se produce? Normalmente debe ir de 1 a 10 y luego debe coronar. Entonces, todo ese lapso de tiempo, ¿cuántas horas van a pasar? En todo eso, ¿en cuántas horas se va a suceder? Una dilatación, ¿en cuánto tiempo? Por eso yo les estoy dando las pautas. Ruptura de membranas mayor a 6 horas, tenemos que hacer cesárea. Trabajo de parto prolongado más de 12 horas, cesárea. Dilatación estacionaria, cesárea. Hemorragia, que por desprendimiento prematuro de placenta o placenta previa, cesárea. Secreción vaginal fétida en forma permanente, cesárea. Luego, producto macrosómico, cesárea. Producto que no se mueve cada media hora, cesárea. Entonces, pero lo más importante es que tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es cada dilatación. Cada dilatación se va a suceder aproximadamente en 2 horas. Y la única excepción que hacemos es en la primípara, porque la primípara por primera vez está realizando un trabajo de parto. Entonces, cada dilatación se va a suceder en 2 horas. Y como tiene que llegar hasta 10, más tiene que descender y luego coronar, entonces, ¿cuántas horas? Más o menos unas 22 horas de trabajo de parto. Con esa única excepción, solo en las primíparas debemos contabilizar ese tiempo. A partir de la segunda gesta, ya no tiene que ser un trabajo de parto así prolongado, sino que tiene que ser menor a 12 horas. Entonces, la casuística nos dice que ese paciente, esa gestante debe tener a partir de su segundo hijo en menos de 12 horas, cuando es un trabajo de parto fisiológico, eutóxico, por vía vaginal. Entonces, menos de 12 horas. Si supera esta segunda gesta, la tercera o la multípara, está superando las 12 horas, entonces no tenemos que dejar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle al obstetra cesárea, porque ya está pasándose el tiempo y ese niño va a empezar a sufrir, va a tener sufrimiento fetal y va a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué el pediatra está relacionado en esta parte tanto con el obstetra? Porque si no alertamos o no se alertan, a veces por alguna circunstancia, porque hay mucho paciente, no solo el pediatra opera, sino que el pediatra también hace legrados, retira tumores en su día de turno. Entonces, tenemos que tener ese cuidado nosotros, porque ya al llegar ya tenemos que saber cuántas gordas van a haber, estas gordas en qué dilatación están, si tienen factores de riesgo, de repente alguien no identificó los factores de riesgo. Entonces, hacer todo eso para que nosotros podamos evitar esta enfermedad. O sea, esta enfermedad
que nosotros estamos por hablar no es una enfermedad cualquiera, es la más importante. Y esta patología es fruto del mal conocimiento ¿de quién? Del obstetra, no estoy dando nombre y apellido, y del neonatólogo. Porque si el neonatólogo colocaría su cabeza o sus ojos frente a la historia y diría, este niño tiene ruptura de membranas de hace 3 días, ¿y por qué seguimos en parto? Entonces, si hay ruptura de membranas, entonces, ¿qué ha pasado? Las membranas amniocoriales que evitan que el producto se contamine porque cavidad uterina aséptica, canal vaginal sumamente contaminado, entonces está migrando los gérmenes hacia el producto y hacia sus envolturas. Y como se ha roto, ya no hay envolturas. ¿Y qué nomás hay? Pared uterina. Entonces, la infección no se va a localizar en el producto. ¿Dónde se va a localizar? Ya en el útero y anexos. Entonces, fruto de eso también a veces hay necesidad de hacer una extracción, una cirugía mayor, donde vamos a hacer una histerectomía total porque no hemos identificado los factores de riesgo que había tenido la madre. O estamos haciendo pujar a una mamá pequeñita, así como yo. Claro que nunca va a salir porque estoy pequeña. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo pelvis estrecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cesárea. O soy una madre obesa, entonces, y que no puedo, el tejido celular impide la progresión de ese producto. Entonces, tenemos que hacer cesárea. Pues entonces, todos esos factores son identificables fácilmente en el periodo de la gestación. Y en base a eso nosotros nos vamos a preparar para la reanimación. Ahora, si ha habido ruptura de membranas, más de 6 horas, de 2 o 3 días, entonces, tras que entra la mamá, entra a la sala de partos, entonces una dosis fuerte de antibiótico. No le vamos a dar amoxicilina que tome, porque no le va a hacer nada a los microorganismos, ni tampoco eritromicina. Entonces vamos a recurrir a los antibióticos que están en nuestro protocolo. Pues le haremos una dosis de ampicilina más gentamicina. Ahora, si no hay, entonces podemos recurrir a la ceftriaxona. Entonces, la ceftriaxona mata todo y tenemos que ya ir previniendo la mayor carga de microorganismos que pueda recibir ese niño. Entonces, si actuaríamos así, no habría ninguna enfermedad neonatal. Y yo siempre digo que esta enfermedad es fruto de ¿qué? Esta enfermedad es fruto de nuestro desconocimiento de la medicina. Entonces, cuando recibimos y colocamos este título al paciente que hemos recepcionado, tal vez nosotros hemos tratado de lograrlo hacer respirar, pero probablemente ha tenido miles de factores y que no ha podido salir en el momento del periodo expulsivo, entonces este niño va a nacer con asfixia. Siempre hemos pensado que la asfixia es una enfermedad que se va a presentar se presenta debido a ¿qué? Debido al mal conocimiento del personal de salud. Y ahí tenemos, entonces, cuando uno recibe en su turno, como dicen, ¿no es cierto? El periódico vemos la página de necrológicas, ahí vemos todo. Todita la página está llena, ¿no? Y normalmente, ¿qué dicen? O sea, siempre se comenta, los terapistas no han trabajado, porque hay hartos fallecidos. Y cuando nosotros vemos los neonatólogos asfixia, ¿qué pasó, doctor? Se durmió, no atendió, le ganó, le hizo gol. Entonces, siempre hay esa pregunta cuando nos encontramos frente a una asfixia. ¿Y qué será la asfixia? La asfixia es un síndrome donde vamos a encontrar una conjunción de síntomas y de signos que se van a deber a la suspensión o a una grave disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o a nivel de los pulmones en el momento del nacimiento. ¿Y qué va a haber? Va a haber hipoxemia en el lado del recién nacido, va a haber hipercapnia y va a haber acidosis metabólica. Entonces, la asfixia es la suspensión brusca del flujo sanguíneo, brusca.
donde no solo se altera el flujo sanguíneo, sino también se altera el intercambio gaseoso a nivel de la placenta y especialmente en los pulmones. Y ese niño va a nacer quejándose porque va a tener acidosis metabólica y el quejido es un signo de acidosis metabólica. Va a tener hipernia, va a tener mayor concentración de oxígeno y va a tener una respiración agitada al momento del nacimiento y va a nacer el paciente cianótico, así como la misma diapositiva, un poco morado. Morado generalizado, no solamente de las extremidades, sino generalizado, total, que inmediatamente requiere reanimación. Y esto va a repercutir en todos los órganos de este niño que acaba de nacer. ¿Cuáles serán los órganos que más se van a afectar? Va a ser, uno, las glándulas suprarrenales. ¿Por qué creen que las glándulas suprarrenales ya las utilizamos como órgano vital, fuente de vida al momento del nacimiento? Porque a partir de ahí va a generarse las hormonas que son importantes para el desarrollo de este niño. 50% al momento del nacimiento puede afectarse. ¿Cuál es el otro? El cerebro. 40% al momento del nacimiento. 30% al momento del nacimiento los pulmones y 15% el corazón. O sea, si estos tres órganos se dañan, este niño va a tener una discapacidad desde leve, moderada a grave, que se va a denominar ¿qué? Se va a denominar encefalopatía hipóxica isquémica. Encefalopatía hipóxica isquémica. Y que eso daña, ¿quién? ¿Daña qué? Daña especialmente el cerebro. Y ese niño va a tener discapacidad de diferentes grados, desde la falta de atención, hasta una parálisis, hemiparálisis, hasta un retraso mental, hasta una parálisis completa o trastornos del comportamiento, como psicosis de diferentes grados que ustedes puedan encontrar en el paciente. Entonces, los pacientes que están en el psicopedagógico y los pacientes que están en el psiquiátrico, un 1% se debe a malformaciones congénitas que tienen y que les ha desencadenado ese cuadro psicopatológico o les ha desencadenado ese cuadro psiquiátrico. Pero el 99.9% es inherente a la persona que ha recibido el momento del nacimiento, al momento del nacimiento. Y que en ese momentito ustedes no ven la gravedad del daño que estamos ocasionando, sino que a posterior empiezan a venir los síntomas. Primero, que no puede caminar. Segundo, que no puede tomar los objetos adecuadamente. Tercero, que no puede obedecer órdenes. Cuarto, que no puede relacionarse con su entorno. Y eso va creciendo y va marcando cuadros psicológicos, psicopatológicos y psiquiátricos. Entonces, vean que no había sido nomás tan simple. El simple es ser pediatra, pero simple el momento del nacimiento es vital. Es vital porque nosotros vamos a producir seres de bien y no seres con algún problema. Por eso no pasamos por el psiquiátrico ni el psicopedagógico, por suerte está en un rinconcito, para que nadie nos diga nada de nuestros malos actuares. Aquí ya nos está diciendo lo que lo que sucede cuando no hemos realizado un control adecuado. Normalmente la gestante debe tener ¿cuántos controles durante su embarazo? ¿Cuántos controles debe tener la gestante durante su embarazo? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos controles debe tener la gestante durante su embarazo? ¿Quién me puede decir? Ya han pasado, ya han hecho obstetricia. Ya más o menos cuando nosotros avanzamos esto, ustedes están terminando el trabajo de parto. ¿Cuántos controles debe tener la gestante, jóvenes?
jóvenes? ¿Cuántos? 4, doctora. 4. ¿A partir de qué mes se debe controlar? A partir. 5 controles debe tener. 5 controles la mamá. 5 y a partir del tercer a cuarto mes, lo que realmente debe ser a partir del tercer o cuarto mes. Debe tener 5 controles la mamá. Todo lo que he hablado hoy día les voy a preguntar en su examen. No, justo hoy día no he grabado. Debe tener 5 controles la mamá. Para eso nos está diciendo que tenemos que cuidar a la mamá. O sea, ustedes dicen, la mamá tenía que aumentar 1 kilo este mes. Aumentó 2 kilos. El obstetra está feliz, pero el producto está infeliz. ¿Por qué? Porque esa grasa en exceso está disminuyendo el espacio donde él se pueda mover. Entonces está atricionando más la cavidad uterina. Entonces tenemos que regularizar, tenemos que orientar sobre una nutrición adecuada. La mamá tiene que servirse más proteínas que grasas e hidratos de carbono, tal cual hemos aprendido. Un poco de inversión hacemos. La mitad del plato proteínas, de la otra mitad se divide en 2 partes. Una parte será puro verduras crudas y cocidas y la otra mitad tiene que ser hidratos de carbono. Bastante verdura, bastante fruta, líquidos sin azúcar, o jugo de frutas sin azúcar y sus vitaminas pertinentes durante el periodo gestacional. Entonces, no hacemos esto y tenemos, o sea, nosotros tenemos aquí, todos los pediatras, todos los neonatólogos tenemos una clave de la calidad de gente que somos. Entonces, si nosotros recibimos con este nombre, entonces también nosotros somos culpables, porque estamos dando un nombre a algo que podría ser perfectamente evitable. Entonces, tenemos un concepto ya donde la asfixia va a ser un síndrome que se va a caracterizar por una alteración o una disminución del flujo sanguíneo que va a ocasionar un intercambio inadecuado gaseoso, tanto en el lado placentario como en el lado de los pulmones. Y que eso repercute en órganos vitales y también en órganos no vitales. Desde el punto de vista de la Academia de Obstetricia, la asfixia es la suspensión del pulso y de la respiración. Asfixia, suspensión del pulso y de la respiración, que se va a producir en el periodo del preparto. Entonces, los factores de riesgo previos al parto han ocasionado un trabajo de parto inadecuado durante el parto y durante el momento del nacimiento. Entonces, aquí están involucradas 2 personas que han sido incapaces de no identificar lo que estamos viendo. Factores preparto, o sea, los factores que les he mencionado. Si, por ejemplo, esa madre ha tenido una ruptura de membranas y sigue en trabajo de parto, entonces ese niño ya está entrando en contaminación. El niño va a tener problemas durante el periodo expulsivo. No va a poder descender, no va a llorar al momento del nacimiento, entonces muchos problemas. Entonces, cuando nosotros hablamos de asfixia perinatal, tenemos que también definirla desde el punto de vista operativo de la Asociación Americana de Pediatría. ¿Cuándo vamos a decir asfixia perinatal? Cuando el Apgar sea menor a 3 a los 5 minutos. Cuando el pH del cordón sea menor a 7, esté en acidez. Y cuando tenga manifestaciones sistémicas de asfixia, todos los órganos se van a afectar, incluyendo una encefalopatía hipóxica isquémica moderada a severa. El Apgar, o sea, ustedes ya están aprendiendo que a partir de ahora, cuando reciban a un niño, el niño tiene que estar llorando, respirando y moviéndose al minuto de vida. Tiene que estar moviéndose, llorando al minuto de vida. ¿Por qué? Porque al minuto de vida nosotros tenemos que calificar qué calidad de vida va a tener este niño. ¿Qué calidad de vida? Fruto de nuestro actuar
y de nuestra identificación, fruto de nuestro actuar y de nuestra identificación de ese nuevo ser al minuto y a los 5 minutos. O sea, la calidad de vida que nosotros le estamos proporcionando al recepcionar. Si ese niño ha llorado al minuto de vida, es a término y se está moviendo, entonces está perfecto. Porque recuerden que algún momento les hemos dicho, los niños que están por nacer, los recién nacidos que están por nacer, un 8% no va a requerir nada, ninguna maniobra de reanimación. Solamente es que sale y nosotros recibimos, secamos, aspiramos si necesitamos, después nada. Otro 1% va a requerir alguna maniobra de reanimación. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Y el otro 1% tiene que recibir todas las maniobras de reanimación. Y el que reciba las maniobras de reanimación, el niño, va a alterar su calidad de vida. ¿Al qué? Al minuto de vida. Porque al minuto de vida nosotros por norma mundial tenemos que calificar qué calidad de vida va a tener. Y eso lo hacemos a través del test de Apgar. ¿Qué evalúa el test de Apgar? La calidad de vida que va a tener. Quiere decir, cómo va a estar desde el punto de vista anatómico funcional desde el minuto de vida. Y al minuto de vida, hasta por cuestiones legales, nosotros tenemos que hacer el test de Apgar. Tenemos que ver la apariencia, el color de la piel, el pulso, tomar la frecuencia cardíaca, los gestos que va a hacer el niño al momento del nacimiento, o también llamada la irritabilidad refleja, la actividad, el tono muscular. Ya hemos visto que el tono muscular son dos, activo y pasivo. Los movimientos que está realizando y los de oposición que también este niño está realizando. Entonces, ahí evaluamos tono pasivo y tono activo. Finalmente, la respiración, porque ya hemos mencionado que los primeros minutos de vida el niño que tiene esfuerzo respiratorio. Y este esfuerzo respiratorio se va a traducir por movimientos tóraco-abdominales de diferente intensidad hasta que se instaure la respiración. ¿Qué nos dice el test de Apgar? Nos dice que debemos puntuar lo que nosotros encontramos. Puede ser que tenga cianosis o palidez generalizada. Puntuamos 0. Puede ser que no haya frecuencia cardíaca. Puntuamos 0. Puede ser que no se esté moviendo, porque al nacimiento tiene que moverse, tiene que llorar, tiene que cerrar su ojito, tiene que abrir su boquita, desviar a un lado, desviar a otro lado. Entonces, no hay ninguna respuesta. Está totalmente flácido. Y se corrobora con el tono muscular que nos dice que no está moviéndose. Respirando, ausencia. No hay nada de respiración, entonces puntuamos como 0. O que al nacimiento, al minuto de vida y a los 5 minutos que tenemos que hacer esto, tiene acrocianosis. Quiere decir, el tronco y las extremidades están rosadas, pero las manos y los pies están cianóticos. A eso se denomina acrocianosis. Luego, que la frecuencia cardíaca esté menos de 100 latidos por minuto. ¿Cuánto es menos? Desde 60 hasta 100 latidos por minuto. Ese es el parámetro de frecuencia cardíaca que tiene este niño. Debe hacer algunas muecas, como ustedes ven, cuando el niño nace, hace una serie de movimientos en su carita, en las manos, en las extremidades, o sea, signos visibles. Luego tiene flexión de extremidades. Si es un niño a término, tiene que estar en esta posición fetal, quiere decir flexión de extremidades. Y tiene que tener una respiración lenta o irregular. O sea, ¿qué respiraciones? Puede ser una respiración de Kussmaul, puede ser una respiración de Cheyne-Stokes, hasta que aprenda cómo tiene que respirar. Que miren que el niño es más inteligente porque en 5 minutos tiene que estar rosado, tiene que tener una frecuencia cardíaca mayor a 100, tiene que estar con llanto. A veces el llanto no lo apreciamos porque el niño está respirando bien, está rosado y está tranquilo.
Entonces eso dice que este niño no va a ser un llorón, va a ir tranquilo todo el periodo de su vida. Movimientos activos de extremidades superiores, de tronco y de extremidades inferiores, y tiene un llanto vigoroso. Entonces, el llanto vigoroso nosotros por dos lados vamos a evaluar, mediante la irritabilidad refleja y el esfuerzo respiratorio. O sea que el llanto no solamente nos dice cómo está respirando, sino también la respuesta que este niño tiene a su transición al ambiente extrauterino. En base a los puntos que nosotros encontremos, vamos a calificar depresión severa o asfixia severa cuando encontremos de 0 a 3 puntos. Depresión moderada o asfixia moderada cuando encontremos de 4 a 6 puntos. Y normal cuando test de Apgar normal cuando sea arriba de 7 puntos. Entonces, lo que nosotros queremos es estar en esta parte, que tenga un Apgar más de 7 a 10 al minuto. Inclusive hasta por esto, ¿no? Los obstetras nos contratan porque ese doctor recibe bien. Todos los niños nacen llorando, entonces le contrataré nomás a ellos. Entonces, es por eso también que tenemos que saber todo esto para tomar la conducta pertinente. Si nace así el niño, con un Apgar así, entonces rápidamente tenemos que hacer pasos iniciales y rápidamente darle oxígeno. ¿Oxígeno con qué? Oxígeno a ventilación positiva. Luego, si estamos en esto, también tenemos que darle tal vez oxígeno por ventilación a presión positiva o oxígeno suplementario. Pero si está aquí, lo que vamos a dar es nada. El paciente está bien, solamente abrigamos, dejamos en el lecho materno y listo. Entonces, todo esto ya nos está dando las pautas de cómo tenemos que atender al recién nacido. ¿Ya? Ese es un tema muy bonito, pero así, lo más facilito van a ver que todo lo que hemos hablado se conjunciona en su fisiopatología. Hoy día les voy a pasar el caso problema para que lo analicen por grupos y voy a hablar con la doctora Sadit Vilca para que ustedes nos separemos y ustedes entren a la plataforma de la doctora Vilca y la otra mitad entre a mi plataforma. Entonces, para hacer todo infecciones respiratorias bajas. Lo analizan y nosotros, para que sea más corto, vamos a recibir sus respuestas y luego nosotros les vamos a dar las respuestas que tendrían que haber sido. E inmediatamente la doctora les dirá su calificación grupal que tiene. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, ahí quedamos. Ahí quedamos y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Pero